al parecer sí van a atacar, o va a haber mucho movimiento militar en las próximas semanas en Polonia. Pero hola, bienvenidos a mi canal Clesania. Esta es una predicción para Estados Unidos, Rusia y Europa. Veamos qué viene para las próximas semanas para estos países. Comenzamos primero con Estados Unidos. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal Clesania. Suscríbete, es totalmente gratis la suscripción. No olvides darle clic a la campana para que puedas ver las nuevas predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Wow. Apenas voy echando las cartas y ya están saliendo cosas que vienen para Estados Unidos. Tiene acá algo con lo que respecta al gobierno. Hay algo que veo acá en cuanto al dólar que no me gusta, esa inestabilidad. Vienen malas noticias para Estados Unidos. Vienen malas noticias, falsas promesas, mucho cuidado con los migrantes, malas noticias para ellos. Veo acá cosas, leyes que van a salir próximamente, acá están trabajando. Mira, en cuanto, acá sí voy a hablar, mira, veo pérdida económica por estas decisiones, esta decisión, mejor dicho, que ha tomado Ron DeSantis, de ponerse en un plan de que no queremos migrantes, se va a quedar sin mano de obra. Veo una caída en cuanto a la economía para Florida por este tema. Y hay muchos migrantes también que le van a coger temor y no van a querer ni ir a Florida. Qué feo lo que estoy viendo aquí, pero esto sí no lo puedo decir aquí en YouTube, porque me censura. Solo les diré que cuiden bien a sus niños pequeños, ¿sí? De esas mentes enfermas, nada más. Y acá que tiene que ver mucho instituciones, y grandes instituciones, ¿no? Perturbando aquí. Acá hay una artista, mujer, sí, yo sé quién es porque ella tenía una visión. Esa artista vive en Estados Unidos. Tiene que tener mucho cuidado con su salud. Me habla aquí Jennifer López. Jennifer López la veo como que ingresando a un hospital, va a tener como que problemas de salud. Debe cuidar mucho su salud Jennifer López. En lo que resta del año, no estoy hablando ni mañana ni pasado, pero debe de cuidar mucho su salud. Aquí Jennifer López. Sí, porque veo una mujer aquí. Y hay varias personas también del medio artístico que van a estar enfermando también, ya saben por qué cosas, también ellos también saben que sus defensas también les están bajando y todo eso. Veo acá, lamentablemente, caída económica, empresas que quiebran en Estados Unidos o que van a estar a punto de perderlo todo. Acá veo negociaciones, mira, Estados Unidos cuando no yendo hacia los conflictos. Bueno, aquí veo acá como que alianzas estratégicas, acá un poco de alianzas con estos países de Europa del Este que están en la mira del BRICS, Polonia, Georgia, acá van a reforzar estas alianzas. Acá mucha desinformación también, ¿ah? Mucha desinformación en lo que respecta a los medios de comunicación y todo eso. Viene una paralización aquí, económica. Continúo viendo huelgas, manifestaciones de empleados, de empresas importantes también, ¿ah? No solo en este año 2023, sino que en el próximo también. En el año 2024 también va a continuar esto. Y esto de Hollywood también va a continuar aún por el momento. Veo tiroteos, lamentablemente, y con personas fallecidas. Deja personas fallecidas, mucho cuidado, niños. Me habla acá, va a haber un tiroteo en un colegio, mi guía espiritual me está informando. Un tiroteo en una escuela, en un colegio, en un high school, como le llaman ustedes. Un tiroteo en un colegio, en un Walmart también. Y otros, algunos en la calle, y a plena luz del día. Mucho cuidado. Sí, mucho cuidado con las mujeres. También me habla aquí de mujeres.
Mucho cuidado, sobre todo el sur de Estados Unidos con los tiroteos. Texas, Alabama, Oklahoma, Miami, Denver, bueno, Texas, Denver, Manhattan, me dice también, algo va a ocurrir en Manhattan, en Estados Unidos. Pero eso ya es más arriba, no es el sur de Estados Unidos. Y California. Tengan mucho cuidado en esos lugares que acabo de mencionar. Y Kentucky también. Agua contaminada. Espero que no se hayan olvidado de todas las predicciones que semana tras semana he dicho y se han cumplido de las explosiones y del agua contaminada, del aire contaminado y de las enfermedades. Mucho cuidado que van a continuar apareciendo enfermedades raras o que son impuestas raramente, extrañamente, que aparecen de un momento a otro, incluso enfermedades antiguas. Veo algo que ataca como que a la piel. Algo a la piel, acá tiene que ver algo con el agua. Y veo acá también que le van a echar la culpa a los animales por una próxima enfermedad que salga. Le van a echar la culpa a animales. Mucho cuidado con plagas, va a continuar esto. Me habla acá de si ¿cómo se llama? Sequías en ciertas zonas y en muchos lugares donde hay demasiada lluvia, que eso también perjudica. Sí, van a estar descubriendo a muchas personas, veo como que personas que son llevadas a la cárcel, tanto en aeropuertos o de las mismas personas que viven en Estados Unidos, que son encontradas con kilos de, ya sabemos, de droga, cocaína, LSD, fentanilo, todo eso que está ahora de moda entre los jóvenes. Veo jóvenes ingresando a las cárceles por este tema de drogas. Mucho cuidado. Debe de acá en Estados Unidos, pero Biden, ¿qué va a hacer? Muchos jóvenes ingresando a rehabilitación, por la salud mental, problemas con la justicia por las drogas también. Incluso uno de estos tiroteos, veo que esa persona ha consumido drogas antes de ir a hacer los tiroteos, antes de realizar esos tiroteos. O sea, no actúan bajo efecto de que estén mal de la cabeza, sino que están con drogas encima. Lo que respecta al hijo de Biden, va a salir libre. Se van a olvidar poco a poco de lo que respecta al tema del hijo de Biden, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el hijo de Biden no va a la cárcel, no veo que vaya a la cárcel. Acá van a sacar cosas a la luz del proyecto este del Blue Beam, que ya saben, para que todos nos olvidemos de que hay problemas con el hijo de Biden. Y también atacando a Donald Trump para evitar que hablemos sobre el hijo de Biden. Bueno, Trump también acá veo que van a continuar cosas en su contra saliendo a la luz. Donald Trump podría pisar la cárcel. Si no pisa la cárcel, veo acá como que muchos problemas para estar en libertad. O sea, puede, no sé si en Estados Unidos aplica esto, puede ir a prisión domiciliaria, algo así. Pero acá me indica como que muchos problemas judiciales y lo van a tener así hasta después de las elecciones. Va a continuar con ese problema. No lo quieren postulando. Acá hay un grupo de personas que no quieren que esté presente en las elecciones. Como le dije, Florida, la economía cae y en el estado que más va a caer es en Florida por esta razón de Ron DeSantis, lo que está haciendo. Cuiden mucho a sus niños en Estados Unidos. Vamos a estar también escuchando casos de niños desaparecidos, incluso que son hallados muertos. Mucho cuidado. Cuiden bien a sus niños, por favor. Y acá veo también, me dicen las cartas, hay dos cosas. Sí, esto es sobre, me parece que es Hollywood o tiene que ver con los cantantes, algo de eso. Una mujer rubia se divorcia, continúa esto de tema de divorcios. Una mujer rubia o ha tenido el pelo rubio en algún momento, ¿sí? Y acá hay otra persona, mucho cuidado, otra persona del ambiente de Hollywood o es cantante, y no es tan mayor, ¿eh? Como que problemas de sobredosis nuevamente. Cuando digo nuevamente es porque ya ha tenido problemas con esto. Me parece que es cantante o sabe cantar porque acá veo como que sí, que ya ha estado anteriormente en un centro de rehabilitación, un problema. Sí, como que
También veo como que ambulancias, no sé si son ambulancias o policías, pero algo pasa con esta artista. No sé si es cantante o es actriz, pero algo pasa. Bien, eso es lo que viene para Estados Unidos. Va a estar reforzando, mejor dicho, garantizando a Polonia y a Georgia, que son sus protegidos también. Acá veo como que un poco de problemas también para Estados Unidos con lo que respecta a la guerra, pérdidas económicas que está dejando y bastantes. Esta situación de espionaje también hay más todavía, hay más personas espías ahí en Estados Unidos, eso es lo que presiento. No solo en Estados Unidos, están en otros países también. Hay una situación de espionaje entre ambos bandos, del BRICS y OTAN. Continuamos ahora con España. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar con España en las próximas semanas? ¿Qué viene para España? Veamos qué viene en cuanto a economía, salud, política. ¿Qué va a suceder con esto de las elecciones que quedó a medias? ¿Qué decisión se tomará? Mientras tanto, te invito a darle clic a la campana para activar las notificaciones, pero antes de eso suscríbete, que es totalmente gratis. Suscríbete para que puedas ver los próximos vídeos de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. ¿Qué viene para España? Veo algo forzado, ¿sí? Claro, supuestamente ha ganado Núñez Feijóo, pero acá algo se voltea. Algo forzado. Ya saben a qué me refiero con... Bueno, esta carta no está a color, pero se parece al símbolo de la Agenda 2030. Sí, van a continuar aplicando. ¿Por qué? Porque el que va a volver a ser presidente es Sánchez. Sánchez va a ser elegido nuevamente presidente. Sí, acá veo que ha habido algo de firma, veo aquí, algo pactado con anterioridad. Claro que Pedro Sánchez, miren cómo ha estado, lleno de obstáculos, ha tenido incluso miedo de que no se dé esto, porque si no todo el plan se les va hacia abajo, ¿no? Pero acá veo que Sánchez sí va a llegar nuevamente al poder. Sánchez llega nuevamente al poder, van a continuar con el presidente Sánchez en España y ya saben a qué viene esto. Tienen que cuidarse mucho de la Agenda 2030, más cosas aplicadas en España, incluso la carne de laboratorio de Estados Unidos y ahora Suiza puede llegar hasta España. Y también que ya está dentro de España, la venta de insectos se va a continuar incrementando. Al euro yo lo veo estable por el momento. Lo veo estable, más llegada de migrantes, ¿sí? Y este es un problema que va a tener que afrontar Sánchez. No digo que sea malo, o sea, hay cosas buenas y cosas malas. Como en todo país cuando migran, hay problemas con los migrantes, hay algunos que son malos, van a delinquir, a robar, y hay otros que sí ayudan a la economía del país. Incluso, por ejemplo, en el caso de España, que tienen baja natalidad y que no quieren tener hijos, la mayoría de los jóvenes actualmente, en esta parte ayuda al país. Veo acá una mejora económica, pero gracias a los migrantes. Personas que llegan desde África, de Latinoamérica, pero también acá vienen otras cosas, problemas también que va a haber. Lo que les hablaba de Sánchez, hay un tema de acuerdos aquí, cosas que se quieren llevar a cabo. Él sí ha llegado nuevamente al poder es por tener buenas estrategias y mira, como ladrón por la noche, él ha ido ganando de nuevo el corazón de las personas en España, ¿no? Yo veo que acá hay algo que no ha ganado limpiamente. Para algunas personas sí va a ser un motivo para huir de España. Veo personas que se van de España, españoles o mismos migrantes. Algo pasa aquí que veo personas llorando en sus camas por falta de trabajo, más me indica aquí, que piden demasiados requisitos y que nunca los llegan a llamar en algunos casos. Se van a otros lugares en busca de estabilidad. Ojo, como les digo,
En cuanto a migración, siempre hay cosas buenas y cosas malas. También veo que incrementa un poco la delincuencia. Sobre todo, veo acá en Madrid, Barcelona. En esos puntos va a estar aumentando la delincuencia. Sobre todo, más carteristas van a ver en las estaciones de metro, a plena luz del día, en las calles, en zonas donde hay bastante gente, bastantes personas como que reunidas y en un abrir y cerrar de ojos se te desaparece la cartera, el bolso, todo. Se llevan absolutamente todo y en cuestión de segundos. Y aquí Sánchez ha entrado por un propósito, ya les vengo diciendo, iba a continuar todo lo que tenía en mente también hacer. Y acá tiene que ver también mucho la monarquía, algo sobre la monarquía. Acá hay un secreto de la monarquía y hay cosas que van a empezar a salir a la luz más adelante. Veo que hay alguien también que se va a la cárcel en España. ¿Es alguien de los espectáculos, al parecer? ¿O es también alguien que ha tenido que ver con el gobierno? O de repente son dos personas. Acá estoy viendo cárcel para personas que van a comenzar a caer. Han hecho cosas malas anteriormente. Y acá veo como España está involucrado en temas de guerra ya, porque es uno de los países, y como les digo, va a ganar Sánchez. Espías en España, va a haber también, esto también puede que no en este año, pero en los próximos años, incremente la violencia en España. Sí, veo acá un tema de violencia en España. Mucho cuidado, como les digo, con robos y también con los niños que son robados o desaparecidos, porque acá también en España hay algo raro al respecto con eso. Niños que son como que llevados a, o sea, son de España o viven en España y son transportados a otro lugar. Mucho cuidado que en las próximas semanas vamos a estar escuchando también un barco, un tipo de rescate, porque migrantes en un barco nuevamente acá, pero ahora creo que con dirección a España, porque veo acá españoles y, y estos migrantes que llegan de África, pues aquí como que un accidente, o de repente no pasa un accidente, pero acá veo como que más personas llegando a España. Vamos a estar escuchando violencia. Violencia, pero ¿por qué? Estos robos, esta delincuencia que va a haber en España se va a tornar un poco más grave. No estoy diciendo que va a aparecer Latinoamérica, pero como no le van a tomar importancia, se puede poner un poco a tal punto. Sí, vamos a ver casos de violencia en España en los próximos meses. Más que todo en personas jóvenes, como que pandillas jóvenes, jóvenes robando, jóvenes que forman parte de, no sé cómo les dicen allá, pero bueno, grupos de jóvenes que roban, cosas de esas, que se dedican a también a vender cosas, drogas, sí. Todo eso vamos a estar viendo en España en las próximas semanas. Eso va a ocurrir. Y la economía, como les digo, va a estar aún estable, pero lo que sí no veo acá que los precios de las casas bajen de precio, perdón, de peso. Las personas van a bajar de peso porque acá veo un aumento de ¿cómo se dice?, del precio de los alimentos. Pero no veo que bajen los alquileres de apartamentos o de las casas, no veo eso. Más bien van a incrementar. O te van a pedir demasiados requisitos para un simple alquiler. Eso es lo que estoy viendo. Mucho cuidado también con robo viviendas, ¿sí? O trata de personas, eso también estoy viendo aquí, trata de personas. Eso es lo que veo que viene para España en las próximas semanas. Bien, ¿qué viene para Francia en las próximas semanas? En cuanto a salud, economía, ¿qué viene para Francia? Y en política también. Veamos qué es lo que viene para Francia en las próximas semanas. Francia debe tener demasiado cuidado porque aquí estoy viendo un tema de lo que tienen de conflicto con Níger.
de la invasión del espacio aéreo y todo eso, hay como que, creo que es como que un tipo de espionaje, algo así, y veo mucha violencia, veo personas tiradas como en el suelo, pero no sé si es en franceses en Níger o personas en Francia tiradas en el suelo, ¿no? Puede haber hasta un atentado en Francia con motivos de estos, porque ya se puede decir que hay dos bloques fuertes, que son la OTAN y el BRICS. Y acá no viene nada positivo a raíz de esos conflictos. La moneda va a continuar estable, pero la economía de Francia, veo más pobreza. No va a crecer económicamente Francia. Hay una mujer que va a salir a hablar también en contra de Macron, ¿sí? Del presidente actual Macron. Veo algo con lo que respecta al agua en Francia, como que uno, contaminación y algo de restricción. En Francia van a estar observando algún ovni, algo del proyecto este del Blue Beam, que ya les expliqué qué es, ¿sí? Van a estar observando algo de eso. Veo separaciones dentro del gobierno en Francia, algo sucede acá, mucha inestabilidad me habla esta carta. Veo llegada de más migrantes también en barcos hacia Francia. Acá un tema de enfermedades también que van a suscitar en Francia, que aparecen. Veo algo con gripe, con gripe y otras enfermedades más que van a ir apareciendo. Y así en todo el mundo, porque me habla acá algo mundial. Y acá veo que, o sea, trabajo va a haber, dinero hay, pero va a aumentar la pobreza, porque todo sube, pero el salario no. A nivel mundial es esto. Sí veo que Francia va a entrar más aún, se va a adentrar en el conflicto este que tiene Estados Unidos con el BRICS, porque Francia es uno de los principales que apoya abastece, mejor dicho, ayuda a abastecer, creo que con armas, algo así. Veo acá ayuda no, como que Estados Unidos le va a decir, Francia, apóyame en esto, y Francia va a ir corriendo y les va a prestar ayuda, algo va a pasar acá y tiene que ver en el mar, barcos, veo barcos, movimiento en el mar, ¿sí? Y veo más violencia, las protestas van a continuar, veo acá que continúa la violencia en Francia, va a continuar también esto de los incendios, que incendian un automóvil, o el basurero, o las calles ahí en la pista, en plena calle en Francia. Sí, veo que va a continuar esto. Veo acá también, algo se va a dar en Francia, veo un descubrimiento sobre algo antiguo en Francia, que se va a dar pronto. Un descubrimiento, algo se descubre, algo nuevo, tiene que ver con algo relacionado al arte, algo así. Va a haber un descubrimiento. Y acá vamos a ver qué le espera a Macron. Voy a sacar unas cartas para Macron. Acá veo que hay mucha confusión alrededor de esto que está sucediendo en Francia. ¿Qué viene para Macron? ¿Sale del poder? ¿Aún se queda? ¿Qué va a pasar con Macron? ¿O va a tener problemas? ¿Qué va a pasar con Macron? Él va a continuar, pero mira, va a ser perjudicial para Francia. Tiene que cuidar un poco su salud porque lo veo también como que con problemas de salud a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Él va a continuar, me informan acá las cartas, va a continuar haciendo pedazos Francia. Acá veo que sí tiene que tener un poco de cuidado acá al momento que se desplaza, no sé, en automóviles o en un viaje en avión, tiene que tener mucho cuidado. Acá algo con el mar, algo él va a hacer, como les digo, le van a comunicar a Macron
que tiene que Francia apoyar a lo que va a haber algo en el mar, veo, que va a pasar entre la OTAN y el BRICS. Veo acá como que, no estoy diciendo que ahora, pero en los próximos meses, para el próximo año, mejor dicho, como que van a comenzar a querer reclutar franceses para enviarlos a defender a la guerra. Sí, veo acá como algo de eso que va a hacer Macron. Todavía no veo que tenga problemas, pero sí está en la mira, sí veo problemas judiciales para cuando termine su gobierno. Cosas de esas, pero que va a quedar así en problemas, al parecer. Por el momento no le veo cárcel, eso sí. Y eso es lo que veo para Francia. Y ahora vamos a hacerle una lectura a Rusia. ¿Qué viene para Rusia en las próximas semanas? ¿Qué va a acontecer con el conflicto y todo esto? Veamos qué viene para Rusia en cuanto a política, economía, salud. Ya cayeron dos cartas. Lo que presiento aquí es que Putin no se ha curado de la operación que tuvo, no está a su 100%. Él aparenta que sí, pero no. En cualquier momento puede recaer en cuanto a salud. Me hablan aquí estas cartas. Veo pérdida económica para Rusia por un futuro conflicto que va a dejar muertes. Creo que esto es en relación con Polonia. Presiento ataques en Polonia y a viviendas o cerca a lugares donde viven familias. Bien, veamos qué más viene. Eso también, mira, es con respecto a Ucrania, del conflicto de granos que está habiendo actualmente. Veo que no se va a solucionar, le va a perjudicar a Ucrania y también un poco a Rusia porque le va a continuar los bloqueos económicos de Occidente, o sea, de Estados Unidos y aliados. Van a continuar. Yo veo que Putin no va a parar hasta ir más allá de Europa del Este, así como lo escucha. No mañana ni pasado, pero el próximo año es un año pesado. Número 8, la carta de la fuerza. Trae más caos, más violencia. No es nada lo que hemos visto en este año. Esto es solo un simulacro, una previa, como se diría, una antesala de lo que está por venir, que es terrible y lamentablemente nada esperanzador para el próximo año. Pero acá, ¿qué va a pasar? Veo conflictos de intereses. Acá tienen que ver enfrentadas personas de Occidente con Oriente por territorios, por ver quién conquista más países. Claro, y no países que no tengan absolutamente nada. Ellos se enfocan en los recursos. Hay recursos, por ejemplo, aquí en Brasil, Argentina, o allá cerca en Polonia, o van a ir así tomando terreno. Ambos bandos, o sea, países de la OTAN y del BRICS, van a continuar así. En lo que respecta, lo que les dije, nada esperanzador. Y tiene que prepararse Rusia porque también va a ser atacado. No es que va a quedarse libre. Rusia también va a sufrir parte de la guerra en carne propia y sobre todo en la capital. Acá veo un incendio fuerte que se va a dar en la capital, una explosión, algo fuerte, algo sucede. Creo que es muy cerca al Kremlin esto. Va a haber un ataque en la capital, en Moscú. Veo personas que salen corriendo. Bueno, lo que les decía es que viene conflictos primero por el mar. Hay espías. Va a haber un conflicto fuerte en el mar. Luego de eso, ya viene lo peor, lamentablemente. Veo aquí, les voy a explicar quién es exactamente Yevgeny Prigozhin. Él es un militar, un mercenario, que se ofrece al mejor postor. Es decir, como cuando uno está desempleado y a ver quién me ofrece más dinero. OTAN, BRICS, y él está así. En cualquier momento puede darle la espalda a Vladimir Putin y estar a favor de la OTAN. Al parecer, si en Europa del Este pasa algo, va a ser culpa de ellos, de este grupo. Y eso va a hacer que se desate un conflicto mayor, que se extienda, ¿no?
porque acá veo como que también continúo viendo a más rusos huyendo de Rusia, se van, sobre todo a Latinoamérica, me indican acá las cartas. Latinoamérica, países cercanos en Europa, pero ya ni van a querer ir por Europa del Este, por cómo están las cosas ahí también, o cómo se van a poner las cosas ahí. Vamos a estar escuchando también la caída de un avión, una avioneta, algo de eso, que tiene que ver con Rusia, o son personas rusas, algo así, también tiene que ver esto, porque un accidente, algo que vuela por los aires y cae. No sé si esto va a ser en Rusia, pero las personas que ya, bueno, fallecen, veo que son rusas. Y también aquí lo que estoy viendo, un conflicto por el mar, como que les digo, pero este conflicto por el mar no le va a ir también a Rusia. O sea, ya se imaginan quién va a ir ganando por el mar, el otro bando, ¿sí? Lamentablemente, tengo que decirlo, como la guerra va a tomar más terreno, veo a niños pequeños heridos y algunos lamentablemente que pierden la vida por estas guerras y va a haber mucho más personas muriendo de hambre porque no tiene cuándo acabar esta guerra, aún no veo que acabe, va a continuar. La economía de Rusia va a estar muy inestable. Claro que tienen recursos, tienen oro, tienen varias cosas, sí, con eso van a poder salir algo adelante, pero veo una economía muy inestable. Aquí veo que alguien del poder, no sé si es de Rusia o de la OTAN, también puede sufrir un accidente como que por carretera, algo así, en los próximos meses. Acá alguien del poder van a atentar contra su vida y van a estar en eso. Me atacas, yo te ataco y en eso. Vamos a echar las cartas para ver si es que Vladimir Putin va a atacar Polonia y ahora también Georgia, porque hay mucha movilización cerca a Georgia también. Si es que en estos momentos, hoy 9 de agosto que estoy leyendo esto, no están más adentro de Georgia, porque así van tomando terreno. Veamos qué viene para Polonia primero, ¿sí? Polonia. Si sucede algo fuerte en Polonia, significa que algo va a comenzar algo más fuerte. Veamos qué viene para Polonia. Si Vladimir Putin va a atacar Polonia. Todo el dinero se va a ir en esos conflictos, todo el dinero que tenga. Veo tristeza, desolación, pérdida económica. Al parecer sí van a atacar, o va a haber mucho movimiento militar en las próximas semanas en Polonia. Pero acá veo como que algo se detiene. Es raro, algo pasa. Veo como que ataques, sí, en Polonia, pero no así de misiles, no, no van a atacar. Perdón por la bulla, no sé por qué pasan tantos automóviles a tan tarde, ahora están tardes. Bueno, acá veo como que un conflicto, algo que se desata, van a querer atacar, como que van a estar en posición de ataque, pero acá hay algo que pasa que me extraña demasiado. Acá como que llegan a, ¿cómo se dice? Como que a pactar algo, llegan a pactar algo para que no lancen misiles, nada por el estilo, pero pasa otra tragedia que tiene que ver con Ucrania. Hay plantas nucleares allí y corre mucho peligro. Algo pasa, se detiene porque algo va a pasar en otro lugar y no en Polonia por el momento. Como que están haciendo esto para asustar, pero no llegan a algo
de verdad fuerte, no, pero sí veo que algo va a pasar en Ucrania, veo una explosión, algo que se va a desatar. Porque incluso acá veo que se retiran. Estas cartas Putin está avisado con estas cartas. Veo acá que si él ataca fuertemente a estos lugares, podrían atacarle a él también. Esto es lo que estoy viendo. Por eso es que él, o bueno, no veo un ataque mayor porque algo va a pasar entre, se iría entre la OTAN y Vladimir Putin a algún acuerdo, llegan a algo, pero no es acuerdo, acá es como que temor, algo pasa con Vladimir Putin. Esto luego lo voy a desarrollar en otro vídeo para ver los perfiles de los presidentes, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Bien, esto ha sido todo el vídeo. Si te ha gustado, dale like. No olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Suscríbete para recibir nuevas predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. No olvides también dejar tu like y si gustas compartir el vídeo. Esto ha sido todo, las predicciones, y nos vemos hasta un próximo vídeo.